Vamos a empezar nuestra cátedra de esta noche. Ante todo, mis estimables hermanos, se hace necesario conocer el camino que nos lleva a la autorrealización íntima del ser. Indubitablemente, es urgente comprender la necesidad de cristalizar en nosotros eso que se llama alma. Jesús, el Cristo, dijo: en paciencia poseeréis vuestras almas. Mas antes que todo, conviene entender qué cosa es eso que se llama alma. Ciertamente, he de decirles que el alma es un conjunto de leyes, principios, virtudes, poderes, etc. Las gentes poseen la esencia, el material psíquico para fabricar alma, o mejor dijéramos, para cristalizar alma. Mas no poseen todavía el alma. Obviamente, quien quiera poseer eso que normalmente se denomina alma, deberá desintegrar los elementos psíquicos indeseables que en nuestro interior cargamos. Ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etc. Virgilio, el poeta de Mantua, dijo: aunque tuvierais 1000 lenguas para hablar y paladar de acero, no alcanzaríais a enumerar todos vuestros defectos cabalmente. Obviamente, estos últimos se denominan en el Tíbet agregados psíquicos. Tales agregados se parecen mucho a los elementarios de que hablan las diversas organizaciones de tipo ocultista. Son la viva personificación de nuestros errores. Se dice que Jesús de Nazaret arrojó del cuerpo de María Magdalena 7 demonios. Indubitablemente, estos representan a los 7 defectos capitales y se multiplican incesantemente. Tal afirmación del crístico evangelio quiere decir: Cristo íntimo arrojó de María Magdalena los diversos agregados psíquicos inhumanos que ella poseía.
cada uno de esos agregados está organizado en una forma muy similar a la personalidad humana. Posee sus tres cerebros: el intelectual, el emocional y el motor instintivo sexual. Cada agregado parece una persona realmente. Si nosotros decimos que dentro de nuestra persona humana hay muchas personas viviendo, no estamos exagerando la nota. Así es. Y todos esos agregados se combaten mutuamente entre sí. Luchan por la supremacía. Cada uno de ellos quiere ser el amo, el señor. Si aquel que se logra imponer, aquel que logra controlar los 5 cilindros de la máquina orgánica en un instante dado, se cree el único. Momentos después, sin embargo, es derrocado y otro ocupa su lugar. Así que en realidad, de verdad, cualquier persona no es la misma, siquiera durante media hora. Parece eso increíble, mas así es. Ustedes mismos, sentados aquí en la segunda cámara, escuchando, empezaron con un agregado. Se sentaron a oír. El mismo estaba muy alerta. Pero si ponen ustedes atención a lo que ha ocurrido en su interior hasta este preciso momento, descubrirán que ahora son diferentes, que no fueron los mismos que llegaron aquí y se sentaron. ¿Por qué? Porque el agregado psíquico que controla la máquina orgánica que empezó sentándose fue desplazado por otro que ahora está escuchando. Si dijese que ustedes son los mismos que empezaron, estaría abusando de la mente de ustedes y de la mía propia. Así que en realidad, de verdad, los agregados psíquicos se están cambiando. Tan pronto es uno el que controla los centros capitales del cerebro como otro. Nunca permanecen los mismos. En cuanto a la esencia, es lo más digno, que es lo más decente que tenemos dentro de nuestro interior. La mismísima conciencia incuestionablemente se encuentra enfrascada entre todos esos múltiples agregados, procesándose en virtud de su propio condicionamiento. Cada uno de ustedes es legión. Recordemos lo que el Maestro Jesús preguntó al poseso del Evangelio bíblico: ¿cuál es tu nombre? Y el poseído contestó: mi nombre es Legión. ¿Cuál es el nombre de cada uno de los aquí presentes? Legión. No tienen ustedes una verdadera individualidad. No la han logrado. La conciencia en cada uno de ustedes duerme terriblemente. ¿Por qué? Que se procesa en virtud
de su propio embotellamiento. Entonces se halla en estado de hipnosis y eso no se puede negar. Y en cuanto al alma en sí misma, ¿han logrado acaso cristalizarla? Si dijera que no tienen ustedes un alma inmortal, estaría también mintiendo, consciente o inconscientemente. Obviamente que cada uno de ustedes tiene su alma inmortal, pero no la posee. Uno podría tener un bello diamante guardado en alguna caja de seguridad. Posiblemente gozaría uno pensando en que tiene tal prenda. Mas si estuviese empeñada, no la poseería. Sabría que tenía la joya, pero también no ignoraría de que en verdad no la posee. Muchas veces alguien recibe una bella herencia, sabe que la tiene, pero una cosa es tenerla y otra cosa es poseerla. El alma de ustedes, ¿dónde está? Viaja por la Vía Láctea, se mueve en toda esta galaxia. Mas ustedes que están sentados aquí, no la poseen. Saben que la tienen, pero una cosa es saber que la tienen y otra cosa es poseerla. Así que vale la pena poseerla. Mas ¿cómo llegaría uno a poseer su alma? Pues desintegrando definitivamente los agregados psíquicos, porque el alma y los agregados son incompatibles. Son como el aceite y el agua. No pueden mezclarse. Si nosotros no logramos desintegrar los agregados psíquicos, viva personificación de nuestros defectos de tipo psicológico, perdemos el alma. ¿Qué serviría, dice Jesús el Cristo? Si un hombre adquiere todos los tesoros del mundo, pero pierde su alma, de nada le sirve eso. ¿Es posible perder su alma? Sí, es posible. Quien ingresa a los mundos infiernos pierde su alma. Eso es obvio. Triste es perder ese tesoro. ¿Habría alguna forma como para no perderlo? Sí, repito, cristalizándola en sí mismo, aquí y ahora. Cuando uno quebranta completamente y desintegra el agregado psíquico de la lujuria, o los agregados, son muchos, cristaliza en la esencia que cargamos dentro. Esa virtud preciosa del alma, conocida como castidad. Cuando uno logra destruir, aniquilar el agregado psíquico del odio, cristaliza entonces en uno la preciosa virtud del amor. Cuando uno consigue reducir a polvareda cósmica el agregado psíquico del egoísmo,
cristaliza entonces en uno la virtud preciosa del altruismo o del cristocentrismo. Cuando uno consigue aniquilar el agregado psíquico del orgullo, entonces cristaliza en uno la virtud inefable de la humildad. Llegar a esta parte de nuestra plática, he de decir que lamentablemente muchos textos de tipo ocultista, esoterista, etcétera, lo llevan a uno al orgullo místico. Y eso es grave. Connotados autores muy venerables afirman que nosotros somos dioses, que cada uno de nosotros es un dios. Obviamente, esta declaración viene a fortificar en nosotros el orgullo místico, que causa mucho daño en la senda de la autorrealización. Porque uno engreído, convencido de que sí es un Dios, puede transformarse en un mitómano. Incuestionablemente no es posible convertirse en un verdadero iluminado cuando se tiene orgullo. No podría yo jamás pensar en un Dios borracho, fornicario, adúltero, peleador, egoísta, envidioso, celoso, lujurioso, etc. Cada uno de nosotros es en realidad de verdad todo eso. Me ha dado mucho dolor encontrar siempre en los textos budistas, etcétera, sin citar en este momento organizaciones, algunas muy venerables, esta tremenda afirmación nociva de que somos dioses. Es mejor ser serios, concretarnos a la realidad de los hechos, mirar lo que somos, no formarnos ilusiones. Comemos, bebemos, fornicamos, adulteramos, odiamos, criticamos, somos celosos, etc. ¿Creen ustedes acaso en un Dios así? Es mejor decir, somos viles gusanos del lodo de la tierra. Estar convencidos de que lo somos. Si queremos convencernos, bastaría que fuéramos sinceros consigo mismos. Si examinamos cuidadosamente nuestra existencia, descubrimos que en verdad no es una de las 7 maravillas del mundo. Este examen que hagamos sobre nosotros mismos y sobre nuestra propia vida será de maravillosas consecuencias, que nos permitirá saber lo que somos, en
entender que no somos más que unos pobres pecadores, unos viles gusanos del lodo de la tierra. Así, en esa forma, marcharemos por el camino de la sencillez y de la humildad. Cuando uno desintegra en realidad de verdad ese agregado psíquico del orgullo, cristaliza obviamente en nosotros la humildad, que es la virtud más preciosa. Téngase en cuenta de que no solamente existe el orgullo basado en las posiciones sociales, en el capital, en el linaje de familia, etc. Hay un orgullo mucho peor y más nocivo que todas esas formas que acabo de citar, y es el orgullo místico. Creernos santos, sabios, el sentirnos dioses, creer o el suponer que nadie es más grande que nosotros, que somos grandes iniciados, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es grave, porque en realidad de verdad el orgullo nunca permitirá que tengamos correctas relaciones con las partes más elevadas del ser. Cuando uno no puede relacionarse correctamente con las partes más elevadas del ser, tampoco puede gozar de la iluminación. Tendrá que vivir atenido a libros, a leer, a escuchar a los conferencistas. Nunca tendrá la experiencia mística de lo real. Así que primero que todo, se hace urgente que al entrar en estos estudios logremos eliminar de sí mismos el orgullo místico, que es el más peligroso. Si lo conseguimos, aflorará en nosotros la preciosa virtud de la humildad. Cada vez que nosotros eliminamos un agregado psíquico, cristaliza una virtud, un poder, una ley, una facultad, un don, etc. Así es como poco a poco vamos cristalizando alma en nosotros. Esa alma que normalmente vive por allá en la Vía Láctea, viajando, irá cristalizando lentamente en nosotros. Sin embargo, hemos de afirmar también que si el agua no hierve a 100 grados, no cristaliza en nosotros lo que debe cristalizar. Y no se desintegra lo que debe desintegrarse. Con esto de que el agua debe hervir a 100 grados, estoy hablando en forma parabólica. Quiero decir que necesitamos pasar por grandes crisis emocionales para desintegrar cada defecto de tipo psicológico. Es el caso de una hermana gnóstica que está trabajando en forma terrible sobre sí misma, con peligro de hasta de enfermarse su corazón. Es hermana en tremendos y supremos autoarrepentimientos. Llora diariamente, gime, sufre. Nunca se ha creído más que nadie. Y sin embargo es un bodhisattva caído. El bodhisattva de un ángel. Ojalá muchos imitaran ese ejemplo. Quienes así actúen en supremo arrepentimiento, trabajando sobre tal o cual defecto de tipo psicológico, incuestionablemente van desintegrando uno a uno los agregados psíquicos, y en su reemplazo irá cristalizando en ellos eso que se llama alma. Y quien consigue la desintegración completa
de todos los elementos psíquicos indeseables que en su interior carga. Cristalizará en sí mismo el 100% de su alma. Conjunto, repito, de virtudes preciosas, gemas inefables, tributos y leyes, dones y cualidades de perfección. Hasta el mismo cuerpo físico debe transformarse en alma. Solo así se llega a donde hay que llegar. Conozco a muchos eruditos, chispeantes intelectualidad, que han bebido en todas las filosofías, ya sean del occidente o del oriente del mundo, que conocen el hebreo y el sánscrito y el griego, etc. Mas sufren lo indecible, no gozan de la iluminación, porque no han fabricado ellos todavía al bodhisattva. Esta palabra podrá sonarles a ustedes un poco extraña. Se trata de un término oriental. Japón, China, India, Nepal, donde nacieron antes Gautama y Buda Sakyamuni, se denominaba bodhisattva al alma cristalizada en un hombre o en una mujer, claro está. Es maravilloso ver cómo todos esos diversos elementos espirituales virtudes y poderes va cristalizando lentamente en la esencia, conforme esto se va liberando. Por algo dijimos que la esencia es el material para cristalizar alma. El término fabricar no nos parece muy correcto. Lo encontramos en verdad muy pesado, grotesco. Sin embargo, muchos autores usan ese término. Permítaseme la libertad de disentir con el mismo. Prefiero decir cristalizar, puesto que el alma no es algo que deba fabricarse. Ella existe. Lo que hay es que cristalizarla, y esto es diferente. Ustedes han visto, por ejemplo, un pedazo de hielo. Es la cristalización del elemento agua. Incuestionablemente muy frío tal elemento. Toma forma y se convierte en hielo. Asombra ver la cristalización del agua. Se realiza de acuerdo con ciertos principios geométricos extraordinarios. En forma similar sucede con el elemento alma. Thaisa
de acuerdo con ciertos delineamientos matemáticos y geométricos precisos, indiscutibles. Hasta el mismo cuerpo que tenemos, carne, hueso, debe transformarse en alma. Y es posible transformarlo en alma si en realidad de verdad nos lo proponemos. Tenemos nosotros un cuerpo de carne y hueso. Este cuerpo físico está formado por órganos. Los órganos por células. Las células por moléculas, etc. No hay duda de que ha habido un principio directriz inteligente que ha promovido el ordenamiento de las células vivas en forma de órganos. A mí me da francamente risa las inconscientes ordenándose así, dormida, en forma de órganos. Qué absurdo es eso. Células dormidas, inconscientes, ciegas, como dice Haeckel, organizándose en forma de órganos. Eso no le cabría en la mente a nadie. Desde que se organizan tales células en forma de órganos, usa esto. No el inconsciente de algunos autores que no hayan qué hacer al ver las maravillas de este mundo y que todo marche en forma mecánica como ellos creen, sin un principio directriz. No necesitan un inconsciente. No. Las células se han organizado en forma consciente. Gracias al principio inteligente de la madre natura, es posible que las células se organicen en forma de órganos. Pero si descomponemos un átomo cualquiera, sea del hígado, de los riñones o del páncreas, liberamos energía. Eso es obvio. De manera que en última síntesis el cuerpo físico se sume dentro de distintos tipos y subtipos de energía. Eso es indubitable. Carlos Marx dice, ¿qué es lo primero, la materia o la psiquis? La psiquis o la materia. Concluye diciendo que es lo primero, la materia. Eso es completamente absurdo, porque los mismos postulados de Einstein dicen que la materia no es sino energía condensada. Recordemos aquel postulado que afirma lo siguiente: energía es igual a masa multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado. La masa se transforma en energía. La energía se transforma en la masa. ¿Qué es lo primero que existe? La energía, que luego cristaliza en masa. Entonces la psiquis, que es energía, en el sentido más completo de la palabra, es lo primero. Y luego viene la masa. Veamos los mundos alrededor del Sol, son enormes masas, con cada uno con un peso definido, un volumen exacto. Sin embargo, giran alrededor del Sol movidos por la energía solar. Si no fuera por la energía solar, esos mundos quedarían dislocados del espacio. Rodarían eternamente hasta chocar con algún cometa o con otros mundos. Sería la anarquía, desorden, conflicto.
Pero los mundos marchan en forma organizada. ¿Quién los mantiene alrededor del Sol con exactitud? La energía. Ella es la energía centrípeta la que los atrae. Es la energía centrífuga la que los aleja. Es la energía que los hace rotar. Es la energía la que los hace girar alrededor del astro rey. Entonces, ¿qué es lo primero? ¿La energía o la materia? Obviamente la energía. Que la misma materia no existiría si no existiera la energía. Para que la materia exista se necesita condensar la energía universal. Y pasa a existir la materia. Puesto que la materia es energía condensada. En cuanto al organismo humano, lo primero que existe es la energía. Ella permite a los átomos que giren alrededor de sus centros nucleares. En la molécula. Ella permite que se realicen todas las funciones orgánicas. No solamente las funciones meramente reproductivas o químicas, sino también las funciones relacionadas con las calorías, las percepciones, etc. Aún más aquellas funciones que se relacionan con la imaginación y la voluntad. ¿No sería posible concebir un cuerpo orgánico desprovisto de energía? ¿Cómo se realizarían los fenómenos catalíticos si no existiera la energía? Así que la energía es lo primero y la materia lo segundo. Si a esa energía la llamamos espíritu o conciencia o lo que se quiera, no importa, pero es lo primero. El nombre no viene al caso. La realidad es que la energía es anterior a la materia. Existe un cuerpo vital orgánico y eso está demostrado. Los rusos, con un aparato, han podido fotografiar el cuerpo vital. Lo están estudiando. No solo lo están estudiando en relación con el organismo físico, sino lo que es más, lo están estudiando en forma independiente del organismo físico. Lo han bautizado con un nombre. Lo llaman cuerpo bioplástico. Resultado, el materialismo dialéctico en la Rusia soviética ha quedado arrumado por ahí, en un rincón. Ahora se estudia la parapsicología intensiva. Se trabaja con la hipnología, etc. De acuerdo con las estadísticas, el mayor porcentaje de material didáctico parapsicológico está viniendo de la Unión Soviética. Esto ha molestado demasiado a los chinos, que califican ahora a los rusos de revisionistas. Pero es que los rusos ya pasaron por donde los chinos hasta ahora están pasando. Eso es lo que ha sucedido. Continuando con estas cuestiones, diremos que el cuerpo vital es el que sostiene todos los procesos de la vida orgánica. Llamémosle lingam sarira o cuerpo bioplástico, no importa. A medida que nosotros vayamos desintegrando los agregados psíquicos inhumanos, a medida que vayamos cristalizando algo, una parte del cuerpo vital, la más elevada, se desprenderá de la parte inferior del mismo y se integrará completamente con la esencia y las virtudes que en la esencia hayan cristalizado. El
cuerpo vital tiene 4 clases de éter. El primero es el éter químico, mediante el cual se realizan todos los procesos de asimilación y eliminación orgánicos, así como los fenómenos catalíticos y otros. El segundo es el éter de vida, mediante el cual es posible la reproducción y gestación de los seres vivientes. Esos 2 éteres son inferiores. Pero hay 2 superiores, el éter químico, el éter luminoso y el éter reflector. El éter luminoso es el que sirve de medio a las fuerzas relacionadas con las calorías, con las percepciones, etc. Y el éter reflector se relaciona con la imaginación y la voluntad. Estos 2 éteres superiores se desprenden de los 2 inferiores para integrarse con la esencia, en la cual resplandezcan ya todas las virtudes del alma. Así nace entonces el hombre etérico, el hombre Cristo, el hombre alma, el hombre espíritu, que puede entrar y salir del cuerpo físico a voluntad. Se ha hablado mucho sobre los chakras de las manos, de los pies, sobre la lanzada aquella de Longinus, del costado del Señor, sobre la corona de espinas, etc. Esos son los estigmas. En Gautama, el Buda, aparecen esos estigmas en sus manos y en sus pies. Son vórtices de fuerza magnética establecidos en el cuerpo vital. Se desarrollan completamente cuando los 2 éteres se desprenden de los 2 inferiores. Y esos 2 éteres, organizados en la forma del hombre celestial, integrados con la esencia enriquecida por las virtudes del alma, forman el hombre etérico. El hombre cristificado de la 5ª ronda. Obviamente estamos en la 4ª ronda. La primera estuvo en el mundo de la mente. La segunda estuvo en el mundo astral. La tercera en el mundo etérico. La 4ª en el mundo físico. La 5ª volverá a estar en el mundo etérico. Entonces la vida se desenvolverá en el mundo etérico. Y habrán hombres cristificados en aquella época, como los hay ahora. Y el hombre cristificado será así como se los estoy pintando. Tendrá un cuerpo etérico cristificado. Tal cuerpo reemplazará al físico. Tal cuerpo será el vehículo de una esencia enriquecida con las virtudes del alma. Ese hombre espíritu de la 5ª ronda será el hombre Cristo. Si ustedes comprenden eso, comprenderán también la necesidad de cristalizar su alma. Solo así podrán independizarse del cuerpo físico. En realidad, de verdad, el cuerpo de carne y hueso es muy denso, muy material, pesado. Cuando uno consigue fabricar el Soma Puchikó, es decir, el cuerpo etérico, que sirve de vehículo a la esencia enriquecida por los atributos del alma. Ha nacido en uno el hombre espíritu. Ese hombre espíritu ya no estará más preso entre el cuerpo denso. Podrá entrar y salir del cuerpo a voluntad. Es el adepto glorioso.
En la vida ha habido algunos hombres que lo han logrado. No está de más citar a un Francisco de Asís. Recordemos también a Antonio de Padua, místicos cristianos, que han servido de ejemplo y servirán de ejemplo a las gentes del mañana. El hombre celestial realmente ya no es un prisionero dentro de ese calabozo de la materia física. Es libre para salir de ese cuerpo cuando quiera, para viajar con ese cuerpo a través del inalterable infinito, para sumergirse con tal vehículo en los mundos superiores, para descender al fondo de los mares o visitar a las dinastías solares en el astro rey. Pero ¿cómo se lograría eso si no elimináramos previamente los agregados psíquicos? Obviamente sería imposible. Si queremos convertirnos en verdaderos hombres celestiales, necesitamos erradicar de nosotros todos esos elementos psíquicos indeseables que en nuestro interior cargamos. Así que el bodhisattva de que nos hablan los orientales es el hombre técnico, el hombre que ha cristalizado su alma en sí mismo, que la posee. El verdadero Señor. En el oriente hay una planta que llaman santana, que cura cualquier herida por grave que ésta sea. Así son las heridas del alma. Solo el bodhisattva puede sanar tales heridas. En el oriente hay una planta que llaman buena memoria. Quien la toma puede recordar todos los acontecimientos de su vida actual y de sus vidas precedentes. Así también es el bodhisattva. Forma similar, quien lo posea podrá recordar todas sus vidas anteriores. Y si visita a los cielos inefables, regresar al mundo físico, al volver a entrar en su cuerpo, no olvidará detalle alguno. En el oriente hay una planta mediante la cual es posible contrarrestar los hechizos mágicos malignos de los tenebrosos. Similarmente, quien posea el bodhisattva no podrá recibir daño alguno de los tenebrosos. En el oriente hay una planta mediante la cual es posible hacerse invisible. Quien posea el bodhisattva podrá hacerse invisible en caso de necesidad ante sus peores enemigos. Así como un pescador hábil puede lanzarse en el fondo de los mares, entre los tiburones y defenderse sin recibir daño, así también es el bodhisattva. Quien lo posea, similarmente, podrá entrar en el fondo de los océanos, entre las bestias más feroces, sin recibir daño alguno. Se dice que la flor del loto del logos sostiene la vida universal. Así también es el bodhisattva. Quien lo posee puede conservar su cuerpo físico vivo durante millones de años. Son muchos los que me escriben, ¿no?
quejándose de que no saben salir del cuerpo astral, de que no recuerdan nada de lo que les sucede fuera del cuerpo físico, de que no tienen iluminación, etc. ¿Cómo puede tener iluminación el que no posea al Bodhisattva? Solo teniendo el Bodhisattva se posee la iluminación. Quien no posea al Bodhisattva no gozará nunca de la dicha de la iluminación. La iluminación no es algo que se nos da de regalado, no, mis queridos amigos. Cuesta, y muy caro. La iluminación solo se explica mediante el Dharmakku. ¿Qué es el Dharmakku? O digo, dispense, he equivocado el término. Mediante el Dharmadhatu. ¿Y qué es el Dharmadhatu? El buen Dharma, la recompensa por los méritos adquiridos. Solo el que posea, pues, al Bodhisattva. Es decir, solo aquel que haya cristalizado alma podrá gozar de la iluminación. Tendrá méritos para ello. La iluminación se explica con el Dharmadhatu, es decir, con el Dharma universal, con la recompensa por nuestras buenas acciones. Nadie podría gozar de la iluminación si no posee al Bodhisattva. Y nadie podría tener el Bodhisattva si no ha trabajado duro sobre sí mismo, si no ha desintegrado los agregados psíquicos. Así que, mis queridos amigos, necesitamos trabajar sobre sí mismos si es que queremos la cristificación. Si es que queremos poseer eso que se llama alma. En paciencia poseeréis vuestras almas. Así está escrito en el Evangelio del Señor. Obviamente se necesita dualidad para poder aniquilar los agregados. Incuestionablemente hemos de empezar por la autoobservación psicológica. Cuando uno admite que tiene una psicología individual, particular, propia, entera, es claro que se propone autoobservarse. ¿Qué es en relación con nuestras amistades? La calle, o en el templo, o en la casa, o en el trabajo, o en el campo, etcétera, 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 donde nuestros defectos psicológicos escondidos afloran. Si nosotros nos autoobservamos en forma continua, podremos ver. Defecto descubierto debe ser abierto con el bisturí de la autocrítica para ver qué es lo que tiene de verdad. En vez de estar nosotros criticando vidas ajenas, tenemos que autocriticarnos. Cuando hemos hallado algún defecto en sí mismo, debemos analizarlo cuidadosamente, abrirlo, repito, con el bisturí de la autocrítica. Esto es posible a base de la autorreflexión evidente del ser, en meditación de fondo. Y una vez comprendido íntegramente el defecto en cuestión, entonces debemos desintegrarlo atómicamente
La mente por sí sola no puede alterar radicalmente ningún defecto. Puede pasarlo de un nivel a otro del entendimiento, esconderlo de sí misma o de los demás, justificarlo o condenarlo, buscarle evasivas, etc. Mas nunca alterarlo radicalmente. Se necesita de un poder que sea superior a la mente. Afortunadamente ese poder existe, se halla latente en las honduras de nuestro ser. Quiero referirme ahora en forma enfática a la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Isis, Adonía, Rea, Cibeles, Tonantzin, o la casta Diana o Maraj, no importa su nombre. Existe, sí. No fuera de nosotros. No, dentro. Obviamente tal poder flamígero es una variante de nuestro propio ser, pero derivado. Si nosotros en la meditación de fondo pedimos auxilio a Devi Kundalini Chakra, la mística serpiente de los grandes misterios, lograremos ser asistidos. Ella puede pulverizar cualquier agregado psíquico, si este ha sido previamente comprendido en todos los niveles de la mente. Y una vez aniquilado, surgirá en reemplazo alguna virtud del alma, alguna característica nueva, alguna ley, algún don especial, alguna cualidad. Por este camino indicado, se consigue quebrantar precisamente cualquier agregado. Indubitablemente, si logramos la destrucción absoluta de los diversos elementos psíquicos indeseables, habrá cristalizado en cada uno de nosotros la totalidad del alma. Esto indicaría que la esencia enriquecida con todos los atributos anímicos podría a su vez vestirse con el soma púchico. Es el vehículo del alma, el traje de bodas. Así es como en realidad nace el hombre celestial en nosotros. Este ya no estará prisionero del cuerpo, repito. Recordemos aquellas palabras de San Pablo cuando nos dice: conocí a un hombre que fue llevado al tercer cielo, donde vio y oyó palabras, cosas indecibles que a los hombres no les es dable comprender. Pablo fue llevado al soma púchico como hombre espíritu o hombre técnico. Y de hecho conoció las maravillas del universo. Así que, mis queridos amigos, esta noche los he invitado a ustedes cordialmente a cristalizar en cada uno eso que se llama alma. Hasta aquí mis palabras. Hasta aquí la presente plática. Sin embargo, doy la oportunidad para que los que quieran preguntar algo en relación con el tema, pregunten.
Eso sí, sin salirse del tema. Maestro, nos hace el favor de tenernos una aclaración con relación a lo que es la muerte de momento en momento. En el momento en que uno anda en la calle, por ejemplo, con la necesidad de pedir la muerte de un yo, ¿tendrá que ponerse a meditar en la calle o cuál es? Bueno, la calle no es precisamente una de las 7 maravillas del mundo, como para poder uno entregarse a la meditación. Pero sí puede tomar nota del defecto psicológico que la calle le ha asediado. Ya en casa. O por la noche a tiempo de acostarse. Entregarse a la meditación. Bastará relajar el cuerpo físico en su cama, acostado, boca arriba, respirando rítmicamente, imitando más bien la respiración de los niños recién nacidos. Y entonces sumergido, así en concentración perfecta y meditación de fondo, reconstruirá la escena donde aquel defecto surgió. Analizará el defecto cuidadosamente, sinceramente, sin escapatorias, sin justificaciones de ninguna especie. Y una vez que lo haya comprendido, entonces se entregará a la oración. No olviden ustedes aquella frase latina que dice lo siguiente: bene orace, bene et bene laborace. Repito, bene orace et bene laborace. Es decir, el que bien ora, bien trabaja. Orar es trabajar. Sumergido en profunda oración, pedirá a Devi Kundalini Chakti, la Divina Madre particular, individual de cada uno de nosotros, porque cada uno tiene la suya propia, que desintegre aquel agregado que ya comprendió en todos los niveles de la mente. Y debe proseguir con una serie de sucesivos trabajos hasta que el agregado psíquico en cuestión desaparezca. Ese es el camino obvio a seguir. ¿Alguna otra pregunta? Por ejemplo, un ego suele presentarse de distintas formas en los distintos centros. Entonces, este ego se le debe pedir a la Divina Madre que destruya el ego como uno solo, o son varias subdivisiones de un mismo ego, porque siempre se presenta en el mundo, en la mente de una manera, el centro emocional. De que cualquier elemento psíquico indeseable tiene 3 formas fundamentales de comportamiento. Porque en el centro intelectual se expresa de esta forma. En el emocional, en forma emotiva. Y en el motor instintivo sexual asume otra forma. Pero es el mismo. No quiero con esto decir que un defecto esté personificado en un solo agregado. Obviamente para cada defecto hay múltiples agregados. De manera que si el defecto continúa en alguna otra forma, habrá que volver a estudiar para volver nuevamente otra vez a suplicar a Devi Kundalini Chakti su desintegración final. Y muchas veces un defecto cuenta con una o más docenas de elementos psíquicos indeseables y reviste múltiples características. Pero si nosotros somos pacientes en el trabajo, si no abandonamos la lucha, si mantenemos continuidad de propósitos, poco a poco iremos desintegrando todos los elementos que personifican a lo cual error. Digo, todos los elementos que personifican a lo cual defecto. ¿Alguna otra pregunta? Maestro, ¿cuál es el centro que uno va a utilizar para descubrir las 49 regiones? Bueno, estás haciendo una pregunta muy difícil de contestar. Yo quiero que aquí presentes me respondan a su vez lo siguiente. ¿Cuál de ustedes está preparado para contar las 49 regiones y estudiarlas detenidamente? Si hay alguno, lo quisiera conocer. A ver, ¿cuál? Sinceramente, ¿alguno de ustedes podría
conocer cada una de las 49 regiones y hablar de ellas. ¿Ya ves? Ninguno. A medida que uno vaya avanzando en el trabajo, irá descubriendo esa región. Antes es como querer ensillar antes de traer las bestias, o como querer ordeñar la vaca sin haberla comprado. ¿Alguna otra pregunta, hermano? ¿De qué le serviría a un hombre, dice Jesús el Cristo, si consiguiere todos los tesoros del mundo, pero pierde su alma? A ese más le valiera no haber nacido, o colgarse una piedra de molino al cuello y lanzarse al fondo del mar. Son palabras del Nazareno. Es decir, el que no trabaja sobre sí mismo pierde su alma, se sumerge en los mundos infiernos hasta la muerte. Es un caso perfecto. No deseo para ustedes tal suerte. Es la mayor desgracia que puede ocurrir a alguien. Más vale poseer. Solamente se puede poseer cuando se cristaliza en sí mismo. ¿Alguna otra pregunta? La mayor parte, o digamos, por donde más manifiestan nuestros defectos, es debido a las emociones negativas. ¿Podría usted decir de alguna forma para equilibrar el centro emocional, las relaciones intelectuales del motor? Pues incuestionablemente las emociones negativas son muy perjudiciales. El que es víctima de las emociones negativas se vuelve mentiroso, criminal, calumniador y perverso. Pongamos que a un hombre alguien le dice que su mujer está en relaciones amorosas con otro hombre. Entonces, se deja llevar de la emoción negativa y hasta puede ir y matar a la mujer y matar al otro caballero. Digamos que la noticia fue falsa y que la pobre mujer solamente conservaba amistad con aquel señor. Tal vez habría hablado con él, que nunca pensó en tener amores ni amoríos, ni se limpiara el marido. Entonces el marido, además de asesino, es calumniador y perverso. Así pues, las emociones negativas lo vuelven a uno malvado. ¿Cómo hacer para controlar las emociones negativas? Queda más que un remedio. Cultivar las emociones superiores del centro intelectual. El centro intelectual tiene la emoción superior, la parte motora superior y la inteligencia de la inteligencia. Cultivemos la emoción superior del centro intelectual. La música armónica, la música bella, la música feliz, la pintura, el arte, la belleza, los estudios superiores, la mística inefable, el esoterismo, la gnosis. Y así vamos poco a poco controlando las emociones inferiores. Pero eso no es todo. Necesitamos, por último, eliminar los agregados psíquicos del centro emocional inferior. Tenemos que descubrirlos. ¿Cómo trabajan? ¿Cómo se manifiestan? ¿Cómo ante una noticia falsa nos llenamos de emoción, hacemos a la daca, vamos al fracaso? Todos esos agregados aquí los eliminan. Tenemos un amigo en México, que es licenciado. Un buen amigo, por cierto. Desgraciadamente, alguien le trajo una noticia bastante desagradable. Le dijeron que su hermana había sido víctima de un robo. Este hombre creyó eso al pie de la letra y se llenó de grande ira. Como secuencia o corolario está ahora en estado preagónico. Le vino una embolia cerebral. Y era un hombre muy capaz, muy inteligente. Y por cierto que está agnóstico. Desgraciadamente no había eliminado los agregados psíquicos del centro emocional. Y por cierto que la noticia era falsa. Fue víctima de una noticia falsa. Calumnió a otros, sí. Yo que sí, ya defraudado a su hermano. Resulta que ese era un hombre honrado. Y además se causó daño a sí mismo. Prácticamente se suicidó. Vea a dónde lo llevan a uno las emociones. Por eso es que hay que eliminar los agregados psíquicos de las emociones
negativa, agregados psíquicos como los del temor, agregados psíquicos como los de la ira, agregados psíquicos como los del odio. Todo eso es de las emociones negativas. Si no consigue eliminarlos, entonces no será ya más víctima de esas emociones inferiores. Les he dicho, pues, lo que tengo que decirles con respecto a las emociones negativas. ¿Hay alguna otra pregunta? Maestro, en nosotros, ¿quién es realmente el que nos ayuda a autoobservarnos? ¿Son los yoes gnósticos que hemos formado o es el sentido de la observación conforme se va desarrollando poco a poco en nosotros? Pues la esencia misma es la que autoobserva sus procesos. Así es. Maestro, ¿podrá existir el bodhisattva existiendo dentro de nosotros todavía algunos agregados psíquicos? No es posible. Ni uno solo. Para que el bodhisattva exista ya totalmente en nosotros, pues se necesita la eliminación total de todos los elementos psíquicos indeseables que en nuestro interior cargamos. Sin embargo, quien nos está eliminando comienza pues a darle forma al bodhisattva. No podría surgir el bodhisattva de la noche a la mañana. Se va formando en nosotros poco a poco, a medida que vamos eliminando los elementos psíquicos indeseables. Pero existir cabalmente y en forma total, únicamente cuando todos los elementos indeseables de la psiquis han sido aniquilados. Por eso se ha dicho en budismo ortodoxo, muy riguroso, que hay que pasar por la aniquilación budista. Palabra que asusta mucho a algunos pseudoesoteristas y pseudo. ¿Alguna otra pregunta? Nos ha dicho que uno cría los egos por no saber digerir las impresiones. ¿Nos podría explicar cómo podríamos digerir las impresiones? Claro que cualquier impresión no digerida se convierte en ego. Si alguien viene y nos dice que, si te dice a ti, por ejemplo, que en este momento un hermano tuyo ha sido engañado, pues alguien le ha robado un dinero, te llenas de grande ira y dices, ¿y esto qué pasó? Voy a buscar ese malvado. Pero si tú digeres la impresión conscientemente, no se forma en ti ningún nuevo agregado, ni vas a buscar a nadie. Pero para digerir esa impresión nefasta que te ha traído, no debes olvidarte de ti mismo. Si de ti mismo te olvidas y te identificas con lo que te están contando, pues no podrás digerir la impresión. Pero si tú no te identificas con lo que te están contando, debido a que no te estás olvidando de ti mismo, entonces digerirás la noticia y no se formará ningún nuevo agregado. Pero podría formarse un nuevo agregado de grande ira en ti, si no digerieras esa infausta noticia. ¿Entendido? ¿Qué otra pregunta tienen ustedes por ahí? Iba a decirles preguntita. Pues al estudiar los defectos sabemos que tenemos diferentes agregados. Cuando lo vamos a estudiar y sabemos cuáles agregados son, cuando vamos a estudiar el defecto estudiamos el defecto primero con los agregados. Pues es que el defecto es el agregado y el agregado es el defecto. Llamamos agregados a los demonios rojos de Set. En el viejo Egipto de los faraones así se calificaban los agregados de demonios. Cada demonio es un defecto, cada defecto es un demonio. Bueno, muchos compadres. Eso es natural, ¿no? A un defecto está asociado con otro y ese está asociado con otro. Veamos una escena de celos. Un hombre tiene una novia en la casa. De pronto se le encuentra un día cualquiera, cuando menos lo pensaba, en amoríos con otro sujeto. Celos. ¿Qué es lo primero que siente un terrible celos? Lo segundo, una ira tan horrible que podría matar a todos dos. ¿Verdad? Tercero, su amor propio, él.
Así sucede que sucedió ahora hace algún tiempo en el DF. Un hijo por ahí de un amigo encontró a su novia con otro ex. Claro. Sacó su pistola y disparó contra ambos. Ahora está en la penitenciaría pagándose de 40 años de cárcel. Como país empieza. Claro, la madre de joven pues, está sufriendo. Cuanto al padre, poco le importa. Se combinaron varios elementos. Yo de la grande ira, que cometió el homicidio, el yo de los celos, el yo del amor propio herido. Eso provocó la tragedia. Esos tres están asociados. Si ese joven quisiera desintegrar a los autores de esa escena, tendría que desintegrarlos a uno por uno. Y a todos tres. De manera que cualquier defecto está asociado a otro. Eso es obvio. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, creo que ya no hay preguntas.